Hola, soy Julieta, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. En este video de solo 5 minutos te presentaré la evolución de las bases de datos, tres conceptos claves, las tendencias actuales y un ejemplo el cual yo aplico. Pero antes me presento. Mi nombre es Julieta y me interesa la analítica y los dashboards. Yo trabajo con datos como data analyst, por lo que me es cotidiano tanto las bases de datos de SQL como su visualización por medio de herramientas como Power BI y Tableau. Por eso este curso me entusiasma. Desde los años 60, las bases de datos pasaron de modelos jerárquicos y de red a las relacionales en los 70. SQL como estándar de esto y luego OLAP. Y más tarde, en los 90, teníamos ya data warehouses o almacenes. El auge de NoSQL en los 2000 para web a gran escala y en los 2010 a 2020 las nubes o cloud, el New SQL, el Lakehouse y ahora Vector Databases, que es usado usualmente para la IA generativa y búsqueda semántica. Vamos a continuación a iniciar con nuestra línea de tiempo y los hitos de cada una de estas. Cuando hablamos de bases de datos, podemos hablar de un concepto medianamente actual y novedoso, pero no por esto, antes de la era digital no se usaban. En civilizaciones como la sumeria y la egipcia, estas se utilizaban de manera mucho más arcaica y antigua para llevar técnicas de contabilidad, así como para tener un registro de qué recursos habían en sus civilizaciones. Ya a partir de los 60 empezamos con modelos jerárquicos y de red. En estos años aparecen los primeros sistemas de bases de datos. Mm, es el caso, por ejemplo, del IMS de IBM o Codasil. Estos funcionaban como árboles o grafos, con relaciones muy rígidas entre registros y su mayor ventaja era que podían manejar grandes volúmenes de información. Sin embargo, tenían un problema. Era la poca flexibilidad. Un cambio en la estructura obligaba a modificar absolutamente toda la aplicación. Más adelante, en los 70 ya tenemos un modelo relacional y empezamos con lo que ahora usamos, SQL. Obviamente, este es un SQL mucho más primitivo, pero para los 60 ya Edgar Cott propuso que el modelo relacional fuera algo. Este cambio de panorama es porque se organizaban los datos en tablas con filas y columnas, una manera mucho más intuitiva y que nosotros ampliamente conocemos hoy en día para facilitar la consulta. Además, surgió SQL como lenguaje estándar, lo que permitió la independencia entre los datos y las aplicaciones. Aquí ya hay un salto muy grande entre lo que era muy rígido en los 60 hacia la flexibilidad de los 70 en cuestión de bases de datos. Durante los 80 y los 90 se consolidaron los sistemas gestores de bases de datos, o SGBD. Estos eran relacionales y algunos que podríamos conocer serían Oracle, DB2 y SQL Server. Las empresas ya no solo querían guardar información, sino también analizarla. Por eso aparecen en los Data Warehouse y OLAP. Estos permiten almacenar históricos y generar reportes para un negocio. El enfoque entonces pasa de operación básica a más un análisis estratégico. Y para los 2000 ya tenemos las bases de datos NoSQL. Con la llegada del Internet y el crecimiento masivo de datos, las bases de datos relacionales empezaron a tener limitaciones para escalar. Ya gracias a esto, entonces empiezan a nacer las bases de datos NoSQL, que incluyen modelos de documentos, clave valor o columnas anchas. Estas priorizan la velocidad y la escalabilidad sobre la consistencia estricta. Se usaron mucho en empresas como Google, Amazon o Facebook, por ejemplo. Es así como en 2010 ya la nube se convirtió en la plataforma natural para las bases de datos, ya que un servidor era mucho más pesado de cargar con toda esta data que ya nos venía trayendo el uso masivo de Internet. Con servicios como DBAs, que simplificaban la administración, al mismo tiempo surgieron tecnologías como NewSQL y modelos HTAP, que buscaban combinar lo mejor de las relacionales con la estabilidad de NoSQL. Aquí la tendencia es la automatización y la integración con analítica en tiempo real. Para 2020 y tras la pandemia, finalmente, hablando de una actualidad, hablamos de arquitecturas de Lakehouse, que combinan lo mejor de data lakes o lagos de data y los data warehouse
o almacenes de datos en una sola solución. También aparecen las bases de datos serverless o sin servidor, donde el usuario no gestiona infraestructura. Y muy relevante hoy las bases de datos vectoriales, que almacenan embeddings y permiten búsqueda semántica para la inteligencia artificial generativa. Esta etapa marca la unión entre datos tradicionales y la aplicación de la IA. Para entender mejor las bases de datos tenemos tres conceptos claves. El primer concepto clave es el modelo entidad-relación, también conocido como MARE. Se utiliza para representar la realidad en forma conceptual, entidades, atributos y relaciones. Es, por ejemplo, en una universidad una entidad puede ser un estudiante, otra un curso y la relación sería matriculado en un lugar. El MER nos sirve como puente. Lo que está en el mundo real pasa a un esquema conceptual y luego se transforma en tablas con claves primarias y foráneas. De esta manera se logra que el diseño de la base de datos esté bien alineado con los procesos que queremos modelar. El segundo concepto es la normalización, que busca evitar redundancias y problemas al insertar, actualizar o borrar datos. Existen varias formas normales. La primera forma normal es que cada celda deba tener un solo valor, es decir, un dato atómico. En segunda forma normal es que eliminamos las dependencias parciales, separando la información que no debe o no depende totalmente de la clave primaria. Y la tercera forma natural, que es 3FN, es donde evitamos dependencias transitivas, de manera que solo la clave primaria determina los atributos. Es decir, en una tabla de empleado, en lugar de repetir el nombre del departamento en cada uno de los registros, se crea una tabla aparte de departamentos y se relaciona con una clave foránea. Así reducimos errores y ahorramos espacio en nuestra base de datos. Por último, el tercer concepto es la diferencia entre ACID y base. Las bases de datos tradicionales como las relacionales cumplen con las propiedades ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ACID. Esto garantiza transacciones confiables, por ejemplo, cuando transferimos dinero de una cuenta a otra, o en cambio, cuando muchas bases de NoSQL se basan en el principio base que privilegia la disponibilidad y la escalabilidad con consistencia eventual. Aquí entramos en el teorema CAP, que dice que en sistemas distribuidos debemos elegir entre consistencia, disponibilidad y tolerancia a partición, pero no podemos tener los tres al mismo tiempo. En pocas palabras, ACID prioriza la seguridad de la información y base o base prioriza velocidad y disponibilidad. Hoy en día las bases de datos siguen evolucionando. Según la encuesta de Stack Overflow de 2024, PostgreSQL es la base de datos más utilizada por desarrolladores, seguidas por MySQL y SQL Server, al igual que MongoDB. Estos datos coinciden con el rango de DB Engines en agosto de 2025, que mantiene estas tecnologías en los primeros lugares. En cuanto a bases de datos en la nube, empresas como Google Cloud y Databricks aparecen como líderes en el Gartner Magic Quadrant 2024. Esto refleja cómo la nube es ahora el estándar para administrar bases de datos escalables. Una tendencia emergente son las bases de datos vectoriales, como Pinecone o With8. Además de estas extensiones como pgvector en PostgreSQL, permiten almacenar y buscar vectores de IA, lo que es clave en aplicaciones de inteligencia artificial generativa y búsqueda semántica. En resumen, el panorama actual combina la solidez de las bases relacionales, la flexibilidad de NoSQL y la escalabilidad de la nube, a la vez que las nuevas bases vectoriales que abren camino hacia la inteligencia artificial. Este es nuestro panorama actual. Para nuestro ejemplo aplicado, vamos a utilizar la gestión de ausencias en un call center. Es decir, que en un centro de contacto o call center se gestionan miles de empleados con turnos asignados. Controlar las ausencias es clave para cumplir el SLA o Service Level Agreement y garantizar calidad del servicio. Entonces vamos a utilizar un modelo de entidad-relación. En este vamos a utilizar el empleado, el turno, la ausencia si se presentó y su justificación,
la cuenta para la cual trabaja este empleado o agente y el supervisor o equipo al que pertenece. Para esto, las consultas frecuentes será el porcentaje de ausencias por semana, cuenta y mes, los motivos más comunes de inasistencia y justificación, y el impacto de indicadores de productividad y de SLA. Para estas tecnologías podríamos usar operacionalmente PostgreSQL o SQL Server, que es muy común, y para la analítica Power BI o Tableau. Incluso se podría escalar esto a BigQuery o Snowflake en la nube. En una versión más gráfica, esta sería la relación que estaríamos implementando. Empleado turno, un empleado puede tener muchos turnos, pero un turno pertenece a un empleado. Turno asistencia, un turno puede tener de 0 a 1 ausencia registrada y una ausencia corresponde a un turno. La ausencia con la justificación, una ausencia tiene una justificación puede aplicarse a muchas ausencias. Empleado a cuenta, un empleado está asignado a una cuenta puede tener muchos empleados. Y supervisor empleado, un supervisor también es un empleado, pero supervisa a otros. Relación mediante una clave foránea. En esta presentación hemos recorrido un fascinante viaje desde los primeros sistemas de archivos en los años 60 hasta la complejidad de las bases de datos NoSQL y la nube de hoy en día. Esta evolución no es solo una historia tecnológica y ya, es un reflejo directo de nuestra creciente necesidad por manejar y comprender volúmenes de información que cada vez son más grandes y más complejos. Las bases de datos han trascendido su rol original como simples almacenes de datos para convertirse en el motor que impulsa la innovación de casi todos los sectores. Desde la forma en que compramos y nos comunicamos hasta cómo los científicos nos analizan las enfermedades y el clima, la gestión eficiente de los datos es fundamental. En esencia, las bases de datos son los cimientos de nuestra era digital. Su evolución nos recuerda que el futuro de la tecnología no solo está en generar más datos, sino en la inteligencia que podemos extraer de ellos para tomar mejores decisiones y resolver problemas del mañana.